nosotros somos el grupo número 4. Individualmente, mi nombre es Camila Vasco Quintero y me encuentro en compañía de Daniela Ante Restrepo, Juan David García Ospina y Cristian David Gaviria Giraldo. En esta ocasión y para la presentación del coloquio hemos elegido una dinámica un poco peculiar a modo de conversatorio. Para contextualizarnos, es pertinente definir lo que es un conversatorio. Esta es una charla pactada que hace referencia a un determinado tema o idea con otro objetivo. De acuerdo al contexto, el término puede referirse específicamente a una rueda o conferencia de prensa, a una mesa redonda o a un encuentro para dialogar. Esta presentación tiene por nombre Los profes en sala de juntas. La descripción de la misma es simple, pues se basa en un encuentro o reunión virtual convocada en este universo por un profesor de psicología social, con el objetivo de darle respuesta a un cuestionamiento académico que le realizó una estudiante. Enigma tal que es equivalente a la pregunta articuladora asignada al grupo del tercer semestre de psicología en la primera mitad del año 2021. Dentro de las dinámicas se abordarán las áreas de neuropsicología, psicología evolutiva, investigación cualitativa y estadística inferencial, además de presentar un recurso especial para desarrollar los contenidos de la asignatura de Escuelas Psicológicas 2. No siendo más, vamos a ello. Hola. Buenos días, profes. ¿Cómo están? Hola, Tomás. Muy bien, ¿y tú? Bien. Muy buenos días a todos. Y bueno, yo les cité hoy aquí porque, hombre, ayer por la tarde, dando clase, una de las estudiantes me hizo una pregunta que yo podía responderle, pero la verdad considero que es demasiado amplio. Y los estudiantes me decían, uy, profe, lo cortaron. Pero la verdad es que sí. Hay muchas cosas que se deben tener en cuenta en una cuestión como esta. Miren, voy a ponerles un fragmento de la grabación de esa sesión, que precisamente es donde la chica hace la pregunta. La idea es que con ustedes construyamos una respuesta global, como dicen, juntos como hermanos. Miren, aquí está. Ay, profe, es que yo tengo una pregunta y no sé si usted me la puede responder. Lo que pasa es que cuando usted habló sobre la interacción social y la integración de grupos, me quedó sonando. Entonces, me gustaría saber cómo se ve esto reflejado hoy en día en las redes sociales, principalmente para nosotros en la educación superior, que somos la población que más los utiliza. O sea, puntualmente, profe, quiero preguntarle, ¿cuáles son las experiencias en redes sociales que influyen en la conducta social de los colectivos universitarios? Profes, pues miren, ¿qué se podría decir desde sus áreas? No me hagan quedar mal con estudiantes, pues. Pues, ¿qué te digo, Tomás? Daremos nuestro mejor esfuerzo porque la verdad sí es bastante subjetiva la pregunta y además desde las áreas de cada uno de nosotros. Pero antes de darte mi opinión y hacerles a ustedes, les quiero mostrar un debate que vi hace unos días y que justamente se trataba de algo muy similar a esto, donde se presentaban dos de las tres fuerzas de la psicología y de una u otra forma puede aportar al abordaje del interrogante del estudiante de Tomás. Denme un momentico y ya se los enseño. Ahora, caballeros, entrando en materia, la pregunta guía para vosotros el día de hoy es la siguiente. ¿Qué incidencia tienen las redes sociales en la población juvenil? Comienza tú, Cristian. ¿Cómo darías tu respuesta desde este interrogante? Primero que nada, quiero agradecerte esa invitación a este espacio. Es un gusto conocerlas y estar hoy aquí con ustedes. Ahora bien, para responder esa pregunta de que cómo inciden las redes sociales en la juventud, quiero hacer énfasis de que las redes sociales es un mundo de apariencias que influyen en cada uno de los individuos. Desde el concepto o la teoría de los arquetipos de personalidad propuesta por Carl Jung en el pasado, podemos notar que los jóvenes crean una cuenta que sería esa imagen ideal para ellos. Ellos buscan de ser atractivos para que los usuarios vean sus perfiles. Acá nos encontramos arquetipos. Ahora bien, entendiendo todo esto, podemos comprender mejor de que las redes sociales generan esa necesidad de crear una máscara, no solo para aprobación social. Y para entender mucho mejor esto, o sea, se ve
en mucha más cantidad al momento de ligar por medio de estas redes sociales. Miren que en la etapa genital del desarrollo psicosexual de Freud se generan los cambios biológicos de la pubertad y también a su vez ahí emana los impulsos sexuales. Esto a su vez genera esa necesidad de entablar relaciones amorosas o sexuales por medio de estas plataformas que hay hoy en día. En este caso, con todo lo que hemos hablado, los jóvenes generan una inseguridad. Ellos, con todo esto, al no sentirse cómodos, generan un mundo ficticio y que también buscan tener como la imagen más bonita, la cara más bonita. Y todo esto tienen como fin de ser potencialmente efectivos al momento de relacionarse con el otro. Esas son las mencionadas máscaras. Los jóvenes llegan hasta tal punto de que ellos cambian su personalidad y se genera un desequilibrio psíquico. Creo que es todo lo que tengo que decir por ahora. Muchas gracias, Cristian. Una respuesta bastante completa que sopesa las temáticas de la pregunta. Ahora bien, nos gustaría escucharte a vos, Juan. ¿Qué tenés por decir al respecto a esta incógnita desde la mirada humanista? Bueno, honestamente yo sí tengo una opinión un poco diferente a la del señor aquí presente. Quizás es por el enfoque opuesto de nuestras carreras, por así decirlo. Pero yo como humanista, y yéndome puntualmente a la teoría original con Abraham Maslow, podría darle respuesta a esta pregunta de acuerdo a la jerarquía de necesidades que él plantea, que nos dice que los seres humanos buscan tener necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. Las necesidades básicas inicialmente son las mínimas que requiere una persona para mantener el equilibrio psicofísico. Estas son vitales y sin ellas las demás no serían viables. En este punto es donde los jóvenes y Maslow se cruzan, ya que estos buscan primordialmente seguridad, pertenencia, amor y afirmar su autoestima. Todo esto puede justificarse si, digamos, nos adentramos en la necesidad que nos habla de la pertenencia, del amor o de relacionarnos, que nos dice que los seres humanos somos totalmente dependientes de las relaciones. Por eso pertenecemos a una familia, a trabajo, amigos y a una religión. Por lo que siempre estamos o pertenecemos a grupos o comunidades en los cuales nos identificamos por intereses. Esta creería que es una de las causas principales de la utilización exhaustiva de las redes sociales en la actualidad, primordialmente en los jóvenes, dado lo que mencionaba con anterioridad. En estas redes pertenecemos o incluso creamos grupos en los que podemos hablar de diferentes temas que nos interesen, con personas tanto locales como de todo el mundo. Las redes sociales ayudan a mejorar la satisfacción en las relaciones, y aún más en la juventud. Pero dentro de esas mismas relaciones, los seres humanos necesitamos expresar pensamientos y sentimientos. Pero en el día de hoy vivimos en un mundo tan ocupado que hace que cada día sea más difícil suplir esta necesidad. Cada vez hay menos tiempo para sentarnos, tener una conversación larga e interactuar. Y aquí es precisamente donde entran las redes sociales y la tecnología, permitiéndonos que a la hora que sea o en el lugar que sea, poder hacerlo. Aunque aquí pensando y siguiendo este mismo orden de ideas, podría decirse que las redes sociales también cubren la necesidad de reconocimiento, pero también refutan la teoría de Maslow, ya que él dice que una persona no puede avanzar en una escala de necesidad sin haber cubierto la anterior. Y vemos que dentro de Facebook, Twitter o en cualquier otra red social, las personas pueden lograr ese reconocimiento social sin haber satisfecho las necesidades previas. Contextualizando, dentro de una red social, cualquier persona puede alcanzar ese reconocimiento esperado a través de un post o de una frase en su perfil social. Es más, el like o el botón de me gusta en las redes se ha vuelto de lo más indispensable, ya que alimenta el ego de la gente y por tanto la autoestima de las personas que usan estas redes. Muchísimo más en los jóvenes, dada esa búsqueda de la autoestima que mencionamos al inicio. Creería que esa búsqueda de reconocimiento continuo es la base para entender
el éxito y el sesgo adictivo de las redes sociales y de la tecnología en la actualidad, en la juventud actual. Considero que es todo lo que puedo llegar a decir al respecto. Muchísimas gracias. Gracias, Nati. Al ver este video me pongo a pensar muchas cosas. Por ejemplo, en el hecho de que las redes sociales hoy en día se han convertido en parte de la rutina de todos y se han consagrado como un nuevo contexto social o espacio vital, como lo decía Lewin, que permite esa interacción entre individuos, ese intercambio de energías a través de las diferentes herramientas digitales. En definitiva, las redes sociales, todos los procesos de socialización en cada sujeto, adquiriendo diferentes tipos de conocimiento a través de varias formas, ya sea textual o audiovisual, y codificando sus reacciones conductuales y emocionales en virtud de lo que consumen en las mismas. En el caso de los universitarios en la actualidad, sabemos que dada la pandemia y el confinamiento, se han visto obligados a dirigir su educación netamente a la virtualidad y a veces más expuestos a redes sociales. Y todo el bagaje de información y desinformación que traen estas. Dentro de este mundo virtual, los individuos interactuamos directa e indirectamente. Y como lo decían en el video, se permite dentro de las redes sociales construir diferentes clases de grupos, como los polarizados, que, con ideales destructivos, los eficaces, que son altamente estimulantes, los emocionales, donde se tienen los sentimientos los unos entre otros, y entre otros más. Yo creo que de esto se puede decir demasiado, como que en esos grupos los roles varían mucho. Es decir, que se cambia esa estructura de poder en esas plataformas. Considero que las redes sociales hasta cierto punto puede generar procesos de socialización en razón de esa multiplicidad de contenidos que reciben los individuos en esta, modificando así las conductas de forma negativa y generando también otras alteraciones. Totalmente de acuerdo, Tomás. Y esto es justo la mayor crítica que le hacen a estas aplicaciones y páginas. Perfecto, Susi. En pocas palabras, dentro de todas las redes sociales, llámese Facebook, WhatsApp o cualquier otra, hay muchas formas de generar esa interacción social, en la que hay atracción con las fotos, simpatía entre los contenidos y la proximidad entre los usuarios mediante los chats. Esta interacción puede ser positiva o negativa, dependiendo de las consecuencias que traiga consigo, aunque debe tenerse en cuenta que con las redes sociales los jóvenes se ven propensos a la conformidad y a la condescendencia, en donde de acuerdo con las experiencias que tengan, puede tener un cambio de conducta voluntario a partir de las experiencias. A partir de la presión de un grupo o de una petición de esa población. Incluso podría decirse que las redes sociales generan un estado de consistencia social en el que puede establecerse qué tipo de conducta puede replicar un joven a causa de un hecho determinado. Esto basándose en una teoría simple como lo es la atribución. Tomás, mira, tú lo abordaste desde un análisis macro, socialmente hablando, aunque siendo un poco más específico, si es necesario también enfatizar en la evaluación de esas variables que engloban a los estudiantes, al menos desde una mirada evolutiva, que sería la mía. Primero, dentro de esos colectivos universitarios existen en su gran mayoría adultos jóvenes, específicamente que atraviesan la adultez temprana, la cual ofrece un tiempo de espera o moratoria en la que ellos no tienen ninguna presión del desarrollo y llevan la libertad de su vida a experimentar diversos estilos de la misma. Pero que sí es importante resaltar que resulta ser un momento decisivo en el que se cristalizan gradualmente los compromisos del papel de un adulto. Aquí antes, cuando estabas hablando, estaba acordándome lo que dijeron Papalia, Wescon y Duskin en el año 2005. Ellos decían que el adulto joven es aquella persona que oscila entre los 20 y los 40 años y que dentro de su desarrollo cognitivo se marca la gran diferencia que tienen con los demás ciclos de vida. Esto es debido a que los adultos jóvenes mantienen diversos tipos de conversaciones, ellos comprenden situaciones un poco más complejas y que utilizan sus experiencias para resolver problemas más prácticos. Además, las relaciones personales para estos adultos jóvenes universitarios se dan conforme las personas se establecen, renegocian o consolidan vínculos que se basan en la amistad, el amor o también puede ser la sexualidad. Eso es correcto, Nati. ¿Pero vas a enlazar lo que dices con el tema que nos trae Tomás o tan solo lo vas a dejar como una idea suelta? Claro que no, Juan Diego. Déjame continuar. Yéndome ahora sí a las redes sociales, que siento yo que es el tema central. Es curioso porque dos autores, Ross y Sigüenza, en el año 2010 decían que las redes sociales
como lo dijo Tomás ahora hace un momento, era una forma de interacción donde se le permite a las personas, en este caso a los jóvenes universitarios, realizar una comunicación con amigos o incluso formar unas nuevas amistades, creando relaciones personales o profesionales, sea el caso. Así como también compartir información, interactuar y crear comunidades o grupos que tengan intereses similares. Esto último siento que es como un complemento a lo que decía Tomás ahora. Por supuesto que sí, profe. Gracias. Esa es la idea, Tomás. Ahora, si tenemos en cuenta la identidad de esos colectivos universitarios en relación a las redes sociales, va a ser muy relevante en cuanto a la construcción de la misma, transformándose estas redes en una clase de referente para ir modulando ciertos aspectos personales de los jóvenes, dependiendo de la retroalimentación que se reciba de ellas. En estas plataformas, los adultos jóvenes pueden explorar y expresar diversos aspectos de su identidad, puesto que actúan en distintos espacios, crean diversas identidades que van cambiando velozmente. Y aquí se pueden hablar también de las máscaras y que pueden generar experiencias intrapersonales que pueden ser enriquecedoras o destructivas, cualquiera de los dos extremos, según cómo se utilice la comunicación online, ya sea por el tipo de uso, el tipo de grupo social virtual elegido, entre otros. Pero como todo en la vida, existe una dificultad de evaluar en ellos y es la complejidad que tienen algunos adultos jóvenes para diferenciar el contenido público del privado. Siento que es algo muy normal en ellos, generando altos niveles de estrés y daños importantes en la vida y la visión de sí mismos con serios riesgos en su salud mental. Sin embargo, también es posible transmitir a través de las redes sociales mensajes claros y seguros, produciendo en ellos oportunamente unas oportunidades enriquecedoras para su propio desarrollo, pudiendo llegar a ser una comunicación online un punto muy clave dentro de la sociedad y en países específicos. Yo creo que por mi parte eso sería todo. Ahora sí puede seguir, profe Juan. Gracias, Natalie. Espera, Juan. Me gustaría hablar primero, lo siento. Es que andaba buscando entre mis archivos y justo encontré algo que se conecta con parte de lo que acaba de mencionar Natalie. Es una investigación que realizaron algunos estudiantes de psicología como proyecto final de mi materia. En esta investigación se habla básicamente de la distorsión de la identidad de los jóvenes en las redes sociales, aunque aquí se enfocan en Tinder. No sé si la conozcan. Sí, claro. La verdad no. Bueno, te explico, Tomás. Es una aplicación diseñada para conocer personas alrededor de todo el mundo. Es demasiado popular en el medio de las aplicaciones de citas, pues tiene el mayor rating. Ahora bien, hablando del tema central de la investigación, estos jóvenes realizaron una entrevista a un grupo focal universitario entre los 18 y 20 años, con el fin de dar respuesta a su incógnita. Dentro de los resultados, inicialmente se muestran unos pocos datos cuantitativos referentes a la edad de la muestra, mismos que le permiten a los estudiantes estimar la edad promedio de los universitarios vallecaucanos, que se muestra en la tabla, que es de 18,7, contando con una desviación estándar aproximada de 0,82. Además de eso, se realizó la asignación de la estimación por intervalos para estas edades, donde se halló el T-alfa medios con un nivel de confianza del 90%, haciéndose esto a un 2,015. Resolviendo el margen de error, se obtuvo un dígito de 0,67. Posterior a esto, se estableció el intervalo de confianza para este caso, contando con un límite inferior de 18,03 y un límite superior de 19,37, como lo vemos aquí estipulado en la tabla. Y por último, se puede apreciar la campana de Gauss correspondiente a todos los datos mencionados. Ahora sí, adentrándome en lo cualitativo, que es el punto fuerte de este estudio, con la información recolectada de los participantes, se pudo inferir que los jóvenes que llegan a Tinder lo hacen bajo dos motivos principalmente. El primero va ligado al objetivo principal de la aplicación, que es conocer gente nueva. Y el segundo hace referencia a la presión del grupo, que se enmascara en chistes o bromas, llevando al individuo a descargar la app tan solo por la conformidad, impidiendo los albores de la desaprobación. De acuerdo a estas razones, para ingresar a Tinder, surgen casos en donde los usuarios mienten de una u otra forma sobre su identidad, unos más específicos que otros. Partiendo de un engaño causado por la minoría de edad, también llegan a mentir escondiéndose de la presión por la idealización de prototipos o estereotipos sociales regidos por estándares de belleza preexistentes. Todos estos engaños, de otro modo, se dan por estados de baja autoestima por parte de los jóvenes usuarios en búsqueda de aprobación.
y llegando hasta un punto extremo en el que crean identidades falsas con intenciones macabras para aprovecharse de los demás con estafas, acosos, violaciones o intentos de ello, e incluso bromas pesadas, dañando la integridad y el sentir psicofísico de los demás. En este trabajo se estableció que por todas estas razones y el boom informativo que se genera en la sociedad sobre este tipo de situaciones, es que los jóvenes se muestran más precavidos ante los encuentros físicos con otros usuarios dentro de la plataforma, ya que se genera un temor por depositar su confianza en los demás y una necesidad de conocer a profundidad a los individuos dentro de esta red. ¿Qué tal les pareció la investigación? Bastante interesante, ¿verdad? Pues yo la quise traer a colación porque me pareció que podía ser un muy buen aporte desde mi área a la respuesta de la pregunta de tu estudiante, Tomás. Claro que sí, Susi. Es un trabajo muy bueno. Diciendo una investigación con sujetos, llegan a ser más confiables los resultados. Bueno, y creo que solo me falta escuchar a Juan Diego, ¿cierto? Efectivamente. Gracias, Tomás. Miren, compañeros, que a mí sí me gustaría dar esa respuesta desde el funcionamiento cerebral, pero más que todo enfocados en las emociones. Es bien sabido que las emociones traen ajetreo para el cerebro del ser humano, y aún más en las etapas de la juventud, como lo mencionaba Natalie. Y eso es dado por la segregación excesiva de las hormonas y por la maduración de nuestro cerebro. Pero aquí considero que hay un tema enorme si trasladamos todo lo anterior a un ambiente tecnológico, en donde la interactividad y estas cuestiones tienen diversas implicaciones. Por ejemplo, la comunicación, que es una de las funciones principales de la tecnología y las redes sociales. Aquí, con estas herramientas, se da una sobreexposición ante imágenes que tienen realidades atractivas y destructivas, pacíficas y de violencia. Todo esto en un medio cada día más veloz y difícil de procesar, tal y como lo decían en el video. Las emociones en las redes sociales, según estudios con resonancias magnéticas y otras pruebas, surgen primordialmente del nivel de empatía social. En estos trabajos se dice que los sentimientos morales o psicológicos o sociales tardan alrededor de 6 a 8 segundos en aparecer, mientras que las reacciones ante estímulos físicos tan solo se toman 1/10 por segundo en surgir. Incluso permanecen más tiempo en el cerebro. Esto se resume en que el cerebro es capaz de distinguir entre las emociones que tienen que ver con lo físico y las propias de dimensiones morales o psicológicas éticas de una situación. Por eso pienso que en Twitter, WhatsApp o los chats en general, dada esta velocidad mencionada, el cerebro puede que no esté preparado para producir emociones adecuadas de forma tan rápida en los jóvenes. Sí, Juan Diego, también he visto varios documentos y artículos que sustentan lo que dices, pero mejor me quedo callado porque ya te he interrumpido 2 veces. No te preocupes, Susana. Bueno, continuando. En estas redes, apenas si se da el tiempo para realizar una reflexión racional y un procesamiento emocional medianamente efectivo. Así se complejiza lo cognitivo. Esto puede evidenciarse en el marco social desde las interacciones y las relaciones interpersonales, tomando las ideas de Tomás. Supongo que en este punto podría verse una incidencia bidireccional de las redes sociales en la juventud, dado que éstas les permiten relacionarse, pero al mismo tiempo tergiversan los procesos emocionales y cognitivos, tales como la memoria y la atención, con la múltiple información. Esto puede significar una modificación en los métodos de aprendizaje, y no solo en la juventud, sino que también podría ponerse sobre la mesa la población infantil. Todo esto sin mencionar la conducta adictiva, que puede ser otra cuestión con consecuencias considerables. Uy, profes, de verdad que esta junta era necesaria y no solo por requisito directivo, porque esa construcción colaborativa permitió que lográsemos transversalizar nuestras áreas y puntos de vista para responder esta pregunta. Creo que ahora sí puedo darle una respuesta totalmente completa al estudiante. De verdad que muchas gracias. Y creo que sería todo. No les quito más tiempo de su ocupado día. Entonces, hasta luego. Espero que estén bien. Nos vemos, Tomás. Que Gracias, estés Tomás. bien. Hasta Chao. luego. Adiós. Bueno, hola. Mira, estoy hablando con los profes y la respuesta a esa pregunta de cuáles son las experiencias en redes sociales que influyen en la conducta social de los colectivos universitarios
De manera general, serían las de interacción en redes sociales que permiten inicialmente que los jóvenes universitarios puedan expresar y explorar varios aspectos de su identidad en distintos espacios y a la vez satisfacer sus necesidades sociales. Pero dado ese ambiente de exposición excesiva de contenidos que se ven propensos a estados de baja autoestima, regidos en algunos casos por estándares de belleza y demás, llevando a esta población, por un lado, a la conformidad y a la condescendencia, en donde de acuerdo a las experiencias que tengan, puede tener un cambio de conducta y por otro, quizá a proceso de socialización, dado ese nivel de temor por la facilidad de engaños y daño que los demás usuarios de estas redes pueden generar en otros. Por todo esto, es que los jóvenes construyen máscaras para distintos contextos sociales, creando en esa interacción virtual efectos enriquecedores y destructivos para su nivel de desarrollo físico, emocional y cognitivo. Entonces, espero que te haya quedado claro. Si tienes alguna duda, aquí va a estar. Y espero que estés bien. Hasta luego.